Pero hoy es un día especial. Cuando yo pienso en Navidad, yo tengo muchas memorias de mi juventud y mi niñez, se llama. Y entonces hay cosas que yo tengo en mi corazón que son preciosas. Y las memorias que yo tengo personalmente son buenos, porque en Navidad para mí es un tiempo con la familia, un tiempo de celebración. Y aunque es el fin del año regular, en el calendario de la iglesia, Navidad es el principio del calendario cristiano. Entonces, estamos en una manera terminando cosas, pero en el mismo tiempo estamos comenzando algo. Y también, porque es el año nuevo, comienza en una semana, también estamos mirando, buscando algo en el futuro. Pero primeramente, a mí me gusta recordar las cosas del pasado y después cosas del presente y después de esto cosas en el futuro. Entonces, pero voy a permitir a mi esposa traducir ahorita. Vamos a orar y leer la Biblia, leer la escritura de hoy. Pero vamos a orar primeramente. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este día que podemos recordar el nacimiento del Señor Jesús, Dios en la carne, quien vino para salvarnos, para rescatarnos de nuestros pecados y dar nueva vida en la sangre y en el Espíritu de Dios. Gracias por este día, gracias por esta iglesia. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, Señor, con tu presencia y con el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada persona aquí y cada familia que está aquí también. Bendice las familias y las personas con tu presencia siempre y estamos en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. I want to begin by mentioning that my favorite gospel story of the Nativity is found in Luke. Quiero comenzar hablando sobre mi historia favorita sobre el nacimiento del Señor y se encuentra en el Evangelio de Lucas. I like how Luke writes the Nativity. Me gusta cómo Lucas describe el nacimiento del Señor. And I like the historical facts that he brings to the text. Me gusta porque él le pone hechos históricos en ese texto. Not saying that Matthew, who also has an account of the Nativity, No estoy diciendo que Mateo sea menos en su historia del nacimiento, because he has some points too that are really powerful. porque Mateo también da unos puntos muy poderosos en el nacimiento del Señor en su evangelio. And as we know, the whole counsel of God is the Word of God. Y como sabemos, toda la palabra del Señor es la palabra y el consejo del Señor. But certain aspects, certain parts of the Word, Pero hay ciertos aspectos, ciertas partes de la palabra they emphasize different aspects. que enfatizan aspectos diferentes. So where Matthew may emphasize things for the Jewish people, Por ejemplo, si Mateo enfatiza cosas para el pueblo judío, Luke probably emphasizes things more for the Gentile or the non-Jew. el evangelio de Lucas se enfoca más en las cosas hacia los gentiles, es decir, los que no eran judíos. How many times does Matthew mention that it is written? ¿Cuántas veces dice en Mateo, escrito está? And in that phrase, it is written, he informs us of how Christ fulfills those things that were written about him. En esa frase, escrito está, lo que él está diciendo es enfatizando cómo las promesas de la vida del Señor se estaban cumpliendo en él. One of my favorite parts of Matthew, Una de mis partes favoritas en Mateo, of the birth of Christ, del nacimiento del Señor, is regarding the name that he is to be called by.
me enfatiza o me gusta es cuando habla del nombre del Señor, de cómo le iban a poner al Señor. is Emmanuel, Le dice el ángel, el nombre es Emmanuel, which means lo que significa God with us. Dios con nosotros. And that's a powerful statement. Eso es algo poderoso. It shall be called Emmanuel. It's a quote from Isaiah. Se llamará Emmanuel. Es una cita que viene desde el libro de Isaías. But in the birth of Christ, Pero en el nacimiento de Cristo, Matthew is saying that now God is with us in Jesus Christ. Mateo dice, ahora Dios está con nosotros en la persona de Jesucristo. I remember the time I had a conversation, my wife and I had a conversation with a couple of testigos de Jehová. Me acuerdo una vez tuvimos una conversación con unos testigos de Jehová. And we were discussing things regarding Christmas. Estábamos hablando, ellas llegaron y querían hablar sobre la Navidad. And Christmas had just passed, Y acababa de pasar la Navidad. and things were getting back to normal. Las cosas estaban volviendo a su normalidad. And these two folks knocked on my door Y llegaron estas dos señoras y tocaron a mi puerta. and started questioning things, Me empezaron a cuestionar cosas, offering information, ofreciéndome información, and trying to tell us the truth, tratando de decirme la verdad. at least the truth as they saw it. Al menos la verdad como ellos la veían, como ellas la veían. But I have a little understanding of the testigos de Jehová, Pero yo tengo un entendimiento sobre los testigos de Jehová. not deep, but a little bit, Tal vez no sea muy profundo, pero conozco algo. and that they don't celebrate Christmas. Y es de que ellos no celebran la Navidad. And I'm somewhat troubled by the reason why. Y a mí me hace sentir un poco inquieto de por qué es que ellos no lo hacen. Why don't they celebrate Christmas? Porque es que no celebran la Navidad. It's a day of celebration. Para nosotros es un día de celebración. God came into flesh Dios entró en carne on this day. en ese día, en ese The tiempo. Word became flesh. La palabra se volvió, se hizo carne. John says in the beginning was the Word, Dice Juan, en el principio era el verbo. and the Word was with God, El verbo estaba con Dios. and the Word was God. Y el verbo era Dios. And He was in the beginning with Y God. él estaba desde el principio con Dios. All things that have come into being through Todo Him. lo que ha sido hecho por él. And nothing has come into being, there is nothing that has come into being without Him. Y nada de lo que ha sido hecho por él. And then John says, that's the Gospel of John. Dice eso en Juan. But then he says, but then this Word became flesh. Pero luego dice, y esta palabra o este verbo se volvió carne. And we beheld of His Y glory, dice también, y vimos la gloria de Dios. glory as of the only begotten of the Father, La gloria del unigénito de Dios. full of grace and truth. Lleno de gracia y de verdad. Moses gave the law, Moisés dio la ley. and the law condemns. La ley condena. But grace and truth have come through Pero la Christ. gracia y la verdad han llegado a nosotros. And that happened when God entered into the world. Esto es lo que sucedió cuando Dios vino y entró al mundo. We could see Him. Ahora lo podemos ver a Él. So what day is better, can I ask? What better day is there to celebrate? Entonces, ¿qué mejor día hay para celebrar? Is there a better day to celebrate than Christmas? ¿Existe un mejor día para celebrar que el día de la Navidad? This is the day. Este es el día. I said this is the day. Yo se lo digo otra vez, este es el día. So the testigos de Jehová, they don't celebrate Christmas. Entonces los testigos de Jehová no celebran la Navidad. And I wonder why. Y yo me pregunto por qué.
And so my question to them was, why don't you celebrate Christmas? Y yo les pregunté, ¿y ustedes por qué no celebran la I Navidad? said, you see the Christmas trees in my culture in the north, Yo les dije, mire, ustedes miran los arbolitos de Navidad, the lights, las luces, the celebration, la celebración, the Christmas hymns, los cantos de Navidad, the music, la the música, beautiful things that las come with Christmas. cosas bonitas y hermosas que llegan con Now, la I know my Navidad. culture may be a little different than your culture, Ahora yo sé que mi cultura tal vez sea un poco diferente a esta cultura, but there's some things that are similar. pero hay cosas que son similares. I know you don't have many trees here, Yo sé que lo que yo veo es que no hay muchos árboles. and I forgive you for that. Y yo los perdono por eso. I heard of a pastor that was kicked out of his church because he had a tree in his house. No, in a church. Yo he oído, dice él, de una persona que lo sacaron de la iglesia porque tenía un árbol de Navidad. So I hope I'm not kicked out of this church. Yo espero que no me saquen a mí de la iglesia por tener árbol de Navidad, dice él. But that's part of my culture. Pero eso es parte de mi cultura. I don't worship the tree. Yo no adoro al árbol. Okay, you know what kind of a tree it is? Ustedes saben qué tipo de árbol es, ¿verdad? It's an evergreen. Le dicen un siempre viva o un pino, It's always green. porque siempre está verde, Always shows life. siempre tiene vida, Never turns brown. nunca se Never pone dies. seco, nunca muere. So the evergreen is brought in Así se le llama, siempre to the viva house to o celebrate. pino, y se trae a la casa That in para Christ celebrar. Jesus, there's life, Y si usted sabe, en Jesús hay vida, and he is always there. siempre Él está ahí. Okay, you never heard of that maybe. Tal vez usted no lo ha oído antes, I could talk all day about things pero a like mí this. me gusta hablar de estas cosas. Yo hablaría todo el día de estas cosas. But we were talking about celebrating Christmas. Entonces, hablando de la celebración de la Navidad, And they said, no, we don't celebrate y me Christmas. dicen la señora, no, nosotros no celebramos la Navidad. And so I tried to find out why. Y yo le volví a preguntar, bueno, ¿por qué? I'm not sure that I found the answer. No creo que me hayan dado una buena respuesta. But I also understand that because the name of Jesus is Emmanuel, Pero lo que sí yo sé es que porque el nombre Jesús quiere decir Emanuel, that it means God with us. que quiere decir Dios está con nosotros, We understand that Jesus is God, nosotros entendemos que Jesús es Dios and we worship Jesus as God. y que lo adoramos a Él como Dios. Testigos de Jehová don't understand those aspects. Pero los testigos no entienden esos aspectos. They see Jesus as a lesser God. Ellos dicen Jesús es nada más un Dios, otro Dios. He's a small God with a Un small g. Dios pequeño, por decir con una letra D minúscula. They believe he died for sins, Ellos dicen, sí, creemos que Él murió por los pecados, but they don't believe he's one with the Father. pero lo que ellos no creen es que Jesús And es the Holy uno Spirit. con el Padre y con el Espíritu Santo. And that's where they're wrong. Y ahí es donde hay equivocación. And that's why we name them a sect. Por eso se cult. les conoce a ellos como una secta o como un culto. And that they do not commune with us. Por eso no tienen comunión con nosotros. But because his name is God with us, Pero como a Él, al Señor se le nombró Dios con nosotros, we can point to the scriptures, podemos ver en la Escritura, and this one in Matthew, eso está en Mateo, that Jesus indeed is God. que Jesús en realidad es Dios And we can celebrate and worship him. y podemos celebrar y adorarlo. Okay. But I was saying that I enjoy reading Luke Pero nos regresamos otra vez. Me gusta leer Lucas because he talks a lot of the history. porque habla mucho de la historia. In chapter 1 of Luke, Veamos capítulo 1 de Lucas. actually I'm going to make a couple statements about chapter 1. I want to read from chapter 2. Vamos a leer, dice más bien, Yeah. Lucas 1. Luke chapter 1 talks about John the Baptist's birth being foretold. Lucas 1 habla sobre cuando se predijo el nacimiento de Juan. This is all part of the Christmas story. Y todo esto es parte de la historia de Navidad. When Gabriel the angel appeared to Zacharias, Cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, he
he was in the temple Se dice, Zacarías estaba en el templo, and he was offering incense estaba ofreciendo incienso because he was a priest. porque él era un sacerdote. And as he was offering the incense, an angel appeared to Y him, mientras él hacía el ofrecimiento, se le apareció un ángel. and he foretold that his wife Elizabeth would have a Y el child, ángel le dijo, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. and you're going to name him John. A él lo vas a nombrar Juan. And he was fearful, Le sobrevino temor he was doubtful, y tenía también duda. and Gabriel said, Y le dice Gabriel, because you doubted me, como has dudado de mi palabra, you're not going to speak no vas a hablar, vas a quedar mudo for a time. por un tiempo. And as Zechariah exited, Y cuando Zacarías sale del templo, the people knew that he had seen a vision las gentes or something. vieron y se dieron cuenta que Zacarías había tenido una visión. But his wife Elizabeth, who they both were older in age, Y se dice que ambos eran ancianos, ya estaban de edad. she became pregnant, Y Elizabeth quedó embarazada. and she soon was going to give birth to a child. Y pronto ella iba a dar a luz a este niño. Also in chapter 1, we read of Gabriel coming to Mary, También habla el capítulo 1 de Gabriel, el ángel Gabriel que visita a María and he informs her y le informa. that she would be impregnated by the Holy Y le Spirit. dice, tendrás un hijo del Espíritu Santo. Okay, and then she consented. Y ella dice, sí, And she says, "Be it so, as I am your handmaid." que así sea, yo soy tu sierva. And in the end of chapter, or continuing in chapter 1, we see that Mary does become pregnant, Y si continuamos leyendo el capítulo 1, nos damos cuenta de que sí, María queda embarazada. and she happens to go visit her cousin Elizabeth, Se va a visitar a su prima Elizabeth. and they speak and they exchange information Hablan las dos, comparten información regarding the children respecto a los niños, los that are bebés in their wombs. que tienen ellas en su vientre. And then things change a little bit in chapter 2. Pero en el capítulo 2 las cosas cambian un poquito. Okay, so John the Baptist is born, Nace Juan el Bautista and then in chapter 2 we read about Jesus being y born. luego en el capítulo 2 leemos sobre Jesús, el nacimiento de I want to Jesús. read chapter 2, verse 1, Leamos 2:1, versículo 1. and I'm just continuing. Dice así, Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno en su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en aquella región que velaba y guardaba las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verle, dieron a conocerlo lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les dijeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Amén. There's more to the story, but we won't go any further. La historia continúa, pero no vamos a seguir leyendo. I want to speak a little bit today about the time that things are happening here. Vamos a hablar entonces sobre los tiempos que están sucediendo hoy. God sent his son at the right time. Dios envió a su hijo al tiempo adecuado. God also sent his son to just the right place. Y también el Señor mandó a su hijo al lugar adecuado. And he also sent his son to just the right person. Y también lo mandó al pueblo adecuado. So we want to talk about time. Vamos a hablar del tiempo, and place, el lugar and the birth of Jesus. y el nacimiento del Señor. The Bible says in chapter 1 that it was the 6th month Dice la Biblia que era el 6º mes that God sent Gabriel to Mary. cuando el Señor envió a Gabriel a María. The 6th month being the 6th month of the pregnancy of Elizabeth. El 6º mes del embarazo de Elizabeth. So John the Baptist was in the womb 6 months. Ya Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth. And Mary gets the news that she is going to bear the child. Y es cuando a María le dan las noticias de que ella Jesus. también va a quedar encinta. This was the right time. Ese era el tiempo adecuado. Galatians says, Dice en el libro de Gálatas, chapter 4, capítulo 4, when the time had come fully, que cuando el tiempo se había cumplido, God sent his son, Dios envió a su hijo, born of a woman, nacido de una mujer, born under the law, nacido bajo la ley, that he might redeem those under the law, para llegar a redimir a los que estaban debajo de la ley, that we might receive para poder recibir the full rights of sons. los derechos completos del hijo. This was the right time in history. Era el tiempo correcto en la historia. When Jesus was born, Cuando nació el Señor, the time was right religiously, el tiempo era correcto de manera religiosa, culturally, de manera cultural and politically. y también de manera política. The Old Testament had already been completed, Ya se había completado el Antiguo Testamento, at least the Old Testament that we call. a menos el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. In fact, the last book, Malachi, had already been 400 years, Ya el libro de Malaquías habían pasado 400 años, but all the prophecies of Jesus pero todas las profecías de Jesús were already recorded ya estaban anotadas in the Old Testament en el scripture. Antiguo Testamento, en la Escritura. Also, También the Jewish synagogues las sinagogas judías had been circling all around ya habían the pasado, Mediterranean world, ya habían entrado al mundo del Mediterráneo and it was prepared y ya estaba preparado for the message of the gospel to come. el lugar para que llegara el mensaje del Mesías. So you had a Jewish people scattered not just in Israel, but all over the Mediterranean. El pueblo judío no solamente estaba en Israel, también habían entrado al Mediterráneo. And there were synagogues. Habían sinagogas. A synagogue is something like a church. La sinagoga es, por decir algo, como una iglesia. It's not the temple. No es el templo, The temple is the place in Jerusalem where they offered sacrifices. porque el templo es el que está en Jerusalén donde se ofrecen los sacrificios. But a synagogue was a place where Jews that were outside of Jerusalem, La sinagoga era para los judíos que estaban fuera de Jerusalén, place that they could not go to the temple, para los que no podían ir al templo en Jerusalén. is a place where they could meet Era un lugar donde se encontraban, and se they, reunían, and they could worship adoraban and they could read the word y leían la palabra of Israel. de of Israel, God. del Señor. So they were ready Ya estaban listos, to receive a message. listos para recibir el mensaje.
Also, También in the Roman world, en el mundo romano, and the Romans were in charge of the world at los this time, romanos eran los que estaban a cargo del mundo en ese tiempo. they reigned with an iron Y fist. se dice que los romanos regían con puño de hierro. They organized society in such a way as they desired. Organizaban la sociedad como ellos querían. But also the religion that came with the Roman Empire Pero también la religión que existía por el Imperio Romano was a strong paganism era un paganismo muy fuerte, with many gods, con muchos dioses, old ancient gods dioses antiguos, of both the Greeks and the Romans, de los griegos, de los romanos, and also the worship of the emperor. y también adoraban al emperador. But because of the firmness of the Roman power, Pero debido a la firmeza del poder de los romanos, people were being disenfranchised, la gente se discouraged estaba desanimando. with the Roman power. Se desanimaban con ese poder romano. The time was right Ya estaba el tiempo correcto, religiously. religiosamente. The time was right religiously when Jesus came. Religiosamente el tiempo era el correcto para que llegara el Mesías. Greek also was the language of the day. En ese tiempo se hablaba el griego, que era el lenguaje de ese tiempo. Under Alexander the Great, Estaba Alejandro el Grande, the son of Philip of Macedon, hijo de Felipe de Macedonia, he conquered the world. conquistó el mundo. He spread the culture of the Greeks all throughout the Mediterranean Y world. ese hombre llevó la cultura griega por todas esas áreas del mundo. And he took his language, the Y Greek llevó language, ese idioma, el idioma griego, with him all over the world. con él lo llevó por todas esas partes del And so mundo. most of the part of the world spoke Greek. Entonces la mayoría de personas de ese tiempo en esa área hablaban griego. Not much different than what you speak here in Spanish. No muy diferente al el griego a lo que nosotros conocemos como español. The Spanish conquered El es- Central, South America, Por ejemplo, el español que hablamos en and South America, Centroamérica, parts of the Sudamérica, Caribbean, partes del Caribe, and they took their language with them todos and their culture. hablaban la misma lengua en esa cultura. Okay, so you can talk with people from Nicaragua Usted puede hablar con una persona en Nicaragua, to people in Argentina alguien de Argentina or Chile, o de Chile, maybe not Brazil. quizás no en Brasil, They speak something else. porque ahí hablan portugués. And you can speak to people in the United States. Pero también puede hablar con gente en los Estados Unidos. But also English is an important language. El inglés es una lengua importante. It's a business language. Lengua de los negocios, le And so dicen. it goes all over the world. Entonces la gente lo conoce. Okay, so these languages are important Estas lenguas son importantes for people to communicate para que la gente se comunique all over the world, por todo el in mundo, different parts of the world. partes del mundo. Okay, Greek El offered that, griego era así en aquel tiempo, and it was important. en un lenguaje importante. The first Christians Los primeros cristianos that went outside of que Palestine salieron de Palestina worked and spoke in Greek. trabajaban, hablaban el griego. And because the scriptures, the Old Testament scriptures, were also translated into Greek, Y también se dice que la escritura del Antiguo Testamento eran traducidas al griego, they took with them the scriptures to the people llevaron esa lengua throughout the empire. por todo el imperio. There were some difficult things too in the Roman Empire. También habían dificultades en el imperio romano, Some dark things. cosas oscuras, But there were good things too. pero también habían cosas buenas. So the idea of the language being maintained, the language of Greece, La idea de mantener la lengua de was good. Grecia era algo bueno. also they developed a road system También desarrollaban sistemas de carreteras, de throughout the caminos, empire por todo el imperio, so that the gospel message, para que el mensaje del evangelio, at least this is how we see it, así como nosotros lo vemos so hoy, that when the gospel message went out, así salió el evangelio, el it mensaje went in a quick way. salió de una manera rápida. And it used the roads, the Roman roads, and Usaban los caminos highways romanos, las carreteras romanas, to take the word with them. para llevar la palabra. All these things contributed, Todas estas cosas contribuyeron, these religious things, cosas religiosas, these cultural things, culturales, these political things, políticas, they all brought
to the world Todos entraron y llevaron al mundo the time of God. el tiempo de Dios. The time was right, El tiempo era el tiempo and correcto. God had prepared it so, Dios lo había preparado and He was bringing His message to the world. y Él traía ya su mensaje al mundo. How about you today? ¿Qué hay de usted hoy en día? Today is Christmas. Hoy es Navidad. All things are prepared for you today. Todas las cosas han sido preparadas para usted este día. Salvation has already been brought. La salvación ya vino. Christmas, the first Christmas, La primera Navidad was the most important one, fue la más importante, because that is what brought the Savior into the world. porque esa es la que nos trajo al Salvador aquí al mundo. He came into the world to die for the world. Vino al mundo para morir por el mundo. The Bible says that Jesus came not to lord it over people, Dice la Biblia que el Señor no vino para que los sirvieran a Él, but He came to serve people. sino que Él vino para servirnos a He nosotros, gave to give His life. He came para to give dar His life a su ransom for many. vida en rescate por los pecadores. Everything has been prepared for you. Todo ha sido preparado para ti. Today's the right time. Y hoy es el día correcto. Today is the day of salvation Hoy es el día de salvación for you. para ti. If you don't know Jesus, Si tú no conoces al Señor Jesús, Jesus has something for you. el Señor tiene algo He para has a ti. new life. Él tiene nueva vida para He ti. has a new heart. Tiene un nuevo corazón He para has a ti. new spirit. Él tiene un nuevo espíritu He para has a ti. new future. Y tiene un nuevo futuro para ti. The time is right, El tiempo es el tiempo as it was correcto. many years ago Así como fue hace muchos años. when God prepared the world, Dios preparó al mundo both culturally, de manera cultural, religiously, de manera religiosa, and politically políticamente, during the time of the birth of en el Christ. tiempo del nacimiento del Señor. But God not just worked in the right time, He worked in the right place. Dios no solo obra en el tiempo correcto, sino que también obra en el lugar correcto. The angel came to Mary in the Dice perfect place, Que el ángel llegó a María en el lugar correcto, in a place called Nazareth, en un lugar llamado Nazaret. which is in Galilee, Se encuentra en Galilea, or was in o Galilee. estaba en Galilea. Okay, it's in Palestine. Palestina, In those days, en aquellos días, Israel was in two parts. Israel dividido en dos partes. There was the part in the south, La parte del sur, which was called Judea, que se llamaba Judea, and Jerusalem was there. Jerusalén estaba ahí. Also, Bethlehem was there. También Belén estaba ahí. But on the other side Pero luego al otro lado, and the north, al norte, okay, in between the south and the north, entre there el was a sur, place called Samaria. entre el sur y el norte había un lugar llamado Samaria. But that was not habited by pure Jews. Pero ahí no habitaban judíos de raza judía. But north of Samaria was a place called Galilee, Al norte estaba un lugar llamado Galilea, and it was in a place of Syria, un lugar que se conoce ahora como Siria, by the Sea of Galilee. cerca del mar de Galilea. Okay, and that's where Nazareth was. Ahí estaba Nazaret, In northern Palestine, Palestina norte, but it was also in a place that was Jewish. también un lugar conocido como habitado por judíos. Now, the Jews were not a strong military power in Ahora, their day. los judíos no eran un poder militar en aquel tiempo. They were not a strong commercial power. Tampoco eran un poder comercial. They were insignificant in natural resources. Eran un pueblo insignificante en recursos naturales. But the important part was that they were a strategic place Lo importante es que allí era un lugar estratégico, because they were right in the center porque estaban justo en el centro of the Middle East. de Oriente Medio. They were at a crossroads. Está como quien dice en un cruce de camino. You had to go through this part of the world Por ahí tienen que pasar todos por ese lugar to pass para llegar from the south to the north del sur hacia el norte and from the east to the west. o del este al oeste. Jesus was born in the right place Jesús nació en el lugar adecuado, as well as the right en time. el lugar correcto y en el tiempo correcto. God could not have chosen a better strategic place No pudo haber escogido mejor lugar Dios for the life of Jesus para and his la ministry. vida del Señor y su ministerio. But also, I think
También yo creo that you are in the right place. que tú, mi hermano, estás en el lugar correcto. Okay, God knows your address. Dios conoce tu lugar de donde tú vienes. He knows where you live geographically. Conoce dónde tú vives de manera geográfica. You may say, I'm in Central America, Usted va a decir, bueno, yo estoy en Centroamérica, and specifically Nicaragua, aquí específicamente en Nicaragua, and specifically Managua, específicamente which is Managua, the capital. que es la capital. And what is this part of Managua ¿Y called? cómo se le llama este lugar en Managua? The fact is, God knows where you are. El hecho es este, Dios conoce dónde tú estás, mi hermano. Amen. He knows who you are. Él conoce quién tú eres. He knows your emotional state. Él conoce tu estado emocional. He knows your spiritual state. Él conoce tu estado espiritual. He knows your economic state. Él conoce tu estado económico. He knows every detail of your life. Conoce el Señor cada detalle de tu vida. Amen. God knows who you are. Dios sabe quién eres, And quién He's tú interested eres. in you. Y Él tiene interés en ti. That is why He came. Por eso vino el Señor. And that may be why some of you came today. Y tal vez por eso es que muchos de ustedes han venido You hoy. came at the right time, Viniste al lugar y al tiempo correcto. in the right place. En el lugar correcto. Because God is waiting for you here. Dios te está esperando. It took an act of faith Y Él, o más bien dicho, lleva un acto de fe. to step out Lleva un acto de fe, caminar. and to come here. Caminar y venir hasta aquí. If you don't know the Lord, Si tú no conoces al Señor, you're already acting correctly. ya estás actuando de manera correcta. That doesn't mean you're saved. No quiere decir que ya, Because ya God estás does salvo, that. porque solo el Señor lo hace. Can I say that you're pre-saved? Yo le quiero decir, usted está presalvo. Is that theologically correct? ¿Será teológicamente correcto? Freddie, is that theologically correct? Okay, maybe. Está preguntándole al hermano. Amen. God knew where Jesus was. Dios sabía dónde estaba el Señor, He knew where He was born, a dónde iba a nacer, in what place. en qué lugar. Nazareth was an insignificant place. Nazaret era un lugar insignificante, It was a difficult place. un lugar difícil, It was a poor place. un lugar pobre. Okay, nobody knew Nazareth. Nadie sabía de Nazaret. Okay, they knew Galilee, Conocían Galilea, but not Nazareth. pero a Nazaret They knew Capernaum, hablaban de Capernaum, but they didn't know Nazareth. pero Nazaret no. Jesus made Nazareth important. Jesús le trajo la importancia a Nazaret, God knew porque Dios sabía where to Dios put Jesus. sabía dónde iba a nacer el Señor. Amen. God sent His Son not just at the right time in the right place, but El also Señor envió a su Hijo al tiempo correcto, al lugar correcto He sent His Son to the right person. y a la persona correcta. In many ways, Mary, His mother, En muchas maneras, María, la madre de Jesús, was not a likely candidate no era la candidata más adecuada to be the mother of the Savior. para que llegara a ser la madre del Señor. She was a descendant of King David, Sí era descendiente del rey David, but her family was neither wealthy pero la familia de ella no era familia rica, and nor was it influential. ni familia de influencia. She was probably 15 or 16 years old. Posiblemente tenía 15, 16 años. Could you imagine that? 15 or 16? Imagina usted una muchacha de 15, 16 años. I teach at a Bible school. Yo soy maestro en un instituto bíblico. Okay, when I have a 16-year-old in my Cuando class, viene una muchacha, un muchacho de 16 años y se sientan en mi clase okay, and they're wanting to have children, y andan queriendo tener hijos, I say, por favor, no, por favor. yo le digo, por favor, no, por favor, no. My grandmother had children when, no, I should say it this way. My grandmother got married when she was 16, Mi abuela se casó cuando tenía 16 años, but she didn't have children for a year or two. pero pasó un año y ella no tenía hijos. So she was young, Estaba joven. but this was back in 1930s. Pero esto fue en los años 1930. Okay, hace algunos años, ¿verdad? I know that
15 and 16-year-olds have children. Yo sé que los muchachas de 15, 16 años tienen hijos, But we have a saying in English pero en inglés hay una cosa que decimos, that children are having children. algo así como niños teniendo niños. Now, if you have a child and you're 16, Ahora, si usted tiene un hijo y es de 16, God bless you. que Dios lo bendiga. Okay. God, and we wish the best for you. Le deseamos lo mejor a usted, mi hermano, God has a plan for your child. porque Dios tiene planes para sus hijos. Amen. It's better to wait until you're 26. Mejor esperar cuando tiene 26. Okay. So if you haven't had children yet, Entonces, si no han tenido hijos todavía, who am I to say, right? ¿yo qué les estoy diciendo aquí? Dice, no me interesa estar diciendo nada aquí. Mary was 15 or 16. Pero María, 15, 16 años, She was young, joven, but God chose her pero Dios la escogió at that age. a esa edad. But imagine the responsibility that Mary had, Se imagina la responsabilidad que ella tenía, not just raising any child, no solo de criar al niño, but raising the child of God. sino criar al Hijo de Dios. But God knew what he was doing. Dios sabía lo que estaba haciendo And he picked this lady y Él escogió a ella to be the mother of his son. para que fuera la madre del Señor. Mary was a virgin, María era una virgen. and that's what Isaiah says too. Es lo que dice Isaías, A virgin shall bring forth a que child. una virgen concebirá. Okay. Mary was willing to submit to the will of También God estaba ella dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, and believe in the miracle that the angel had told her. creer en el milagro que el ángel le había dicho. God, as the Muslims say, and that is totally wrong, God did not have sexual relations with Mary. ¿Sabe qué dicen los musulmanes? Los musulmanes dicen que Dios tuvo relaciones sexuales con María, But that is totally wrong. pero eso es equivocado, We don't think that. porque nosotros no lo creemos así. God can do whatever he wants. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. And the Bible says that the Spirit of God Dice la palabra que fue el Espíritu del Señor, came upon her que fue el Espíritu que bajó y cayó sobre ella. and created a miracle. Y Él procreó. So there's nothing dirty going En on. eso no hay nada sucio, Nothing unholy. nada que no sea santo. And it's a shock when we hear things like that. Para nosotros es algo revelador cuando lo oímos. But Mary was willing to submit María estaba dispuesta a someterse to God's will. a la voluntad de Dios. But let's stop for 1 second here. Detengámonos un momento. Imagine what Mary must have thought, ¿Se and imagina? must have gone through. Lo que María tuvo que haber pasado. She was already engaged. Ella estaba To Joseph. comprometida en matrimonio con José. In those days, En aquellos días, people got engaged a year before they got married. el compromiso era un año antes del casamiento. So for 1 full year, they were considered husband and wife. Por un año entero ya se consideraban como esposa y esposo, But they did not live like husband and wife. pero no vivían como esposos. That is why when Joseph discovered that Mary was pregnant, Por eso es que cuando José se da cuenta de que María está embarazada, he was going to divorce her. él la iba a dejar. For us today, it's like, well, if you're not married, why do you get divorced? Y uno dice hoy en día, bueno, si no estás casado, dicen, ¿para qué el divorcio? So the Bible says that he wanted to write a deed of divorce for Dice la her, Biblia que José quería divorciarse de ella de manera escondida, put her away secretly. de manera secreta. Okay, but so because a year before they were engaged, the Un time of año marriage. antes ellos se habían It's the way the comprometido. culture worked, Así era la cultura, different than us today. diferente a la nuestra de hoy. But imagine she had plans for her life. Se imagina, María tenía planes para su vida, She had dreams in her heart tenía sueños en sus as a young corazones, lady. como una jovencita. Imagine the excitement that it would be to be engaged. Se imagina qué emocionada debe de haber estado esta muchacha, decir, Remem- oh, me voy a casar. Remember the excitement when you were engaged? ¿Se acuerda usted cuando se comprometió los casados y dijo, me voy a casar? As you're waiting for that great day, La espera que llegue el gran día, that wedding day, la boda, el día de la boda. and as the guys would say, the wedding night. Y dicen los hermanos, la noche de bodas. Los hombres dice los
Es un día de esperanza, ¿verdad? I won't say anything else. No, no vamos a decir más. An angel, so she's engaged, preparing to get married, Está comprometida, preparándose para la boda, planning her home. planeando o construyendo su casa. Where she would live, I don't know. ¿A dónde iba a vivir? Yo no sé. If Joseph already had a house picked out or if they both had a house picked out, I don't know. No sabemos si José le estaba construyendo un lugar o si ya habían He was a encontrado. carpenter. Se dice que era carpintero. He had skills. Tenía habilidades. I don't know if he had money. No sé si tenía dinero. But I know young people, they get excited, they plan, they get a place ready, they want to get away from the parents. Lo que sí sé es que los jóvenes antes de casarse se ponen emocionados, hacen planes, se quieren casar, irse del hogar. That's another reason why, too, you should be older when you get married. Y es otra razón por la que uno debe esperar a casarse. Because you want to have a place outside of your parents' Para home. tener una casa, un lugar donde vivir fuera de la familia. You want privacy. Para tener privacidad. And as a man, you need to prepare and plan for your spouse. Para los hombres hay que preparar un lugar donde va a llevar a vivir a su esposa. Don't plan on living with your parents. No planee, mi hermano, vivir en la casa de sus padres. It's better to get out. Mejor sálgase. Okay? So if you're 16 and you want to get married, you're dying to get married. Los que tienen 16, que están jóvenes y se quieren casar. Okay, but you don't have a place ready for your spouse. Pero si no hay un lugar donde ir a vivir, You have a homework assignment. tiene mucha tarea. Your homework assignment is to save up money, Su tarea es ahorrar dinero, work hard, trabajar duro, buy a house, comprar la casa or find a house you can rent. o lugar donde va a rentar, alquilar. And then when it's all ready, Y cuando está listo, then you can get married. entonces se casa. So when you're 35, you can finally get married. A los 35 que cumpla, dice, está bien que se case. Mary had plans, is the point. María tenía planes, ese es el punto. Okay, but an angel appears Se le aparece un ángel and he destroys all her plans. y los planes quedan destruidos. Imagine what she was going Se through. imagina lo que pasó en el corazón de ella. When the plan of God came into her life. El plan de Dios viene en la vida de ella. I don't know if she was sad at first, Yo no sé si al principio pueda que ella haber estado triste, if all her dreams were shattered. si sus sueños fueron destrozados. I don't know. No lo sé. I guess the difference is that if an angel appears to you and tells you something, La diferencia es que si un ángel se le aparece y le dice algo a alguien, if you have a spiritual encounter si usted tiene un encuentro espiritual with a powerful being con un ser from another sobrenatural sphere of things, de otra esfera, maybe that would be enough to bring joy in your claro heart. que eso sería suficiente para traerle gozo a ella. But I'm sure she had plans, and those plans were confounded. Sí, los planes existieron y tal vez los planes se hayan confundido. She was oriented in one way. Ella iba orientada hacia un lugar, She was thrown into a time of disorientation, pero cayó en un lugar de desorientación and she had to reorient y herself tuvo que reorientarse en su to the vida plan of God. al plan de Dios. And that sometimes happens with us. A nosotros a veces así nos pasa. Mary was the right person. María era la persona correcta. She had all the qualities Todas las cualidades, and the characteristics características that God was looking for. que Dios andaba buscando. Most of all, she had a heart Pero lo que más importa era el corazón, that was flexible, que tenía un corazón flexible, that said, "Yes, Lord, whatever you que say. le dijo, sí, Señor, lo que tú digas. I am the handmaiden of the Yo Lord. soy la sierva del Señor. Let it be done as you Que say." sea hecho como tú dices. And she submitted herself Se sometió to a life a una vida that was different from her plans, diferente a los planes de ella, but it was perfect in the will of God. pero perfecto en los planes de Dios. Sometimes when God comes, He comes in a way that takes us off guard. A veces Dios llega a nuestras vidas y Él llega de una manera que nos toma desprevenidos, He surprises us. nos sorprende.
He has a plan that's Él different from ours. Tiene un plan que es diferente al plan nuestro. He has a plan that is better than ours. Un plan que es mejor que el plan nuestro. And He knows that. Y Él lo sabe. If we can only listen, Si nosotros tan siquiera le escucháramos a Él. we can only have a heart that's sensitive to Y God, si tuviéramos ese corazón que es that sensible, is submissive to God, que se somete al Señor, that can change with the moving of que God, cambia con el mover de Dios, that can change with the will of God. que cambia con la voluntad de Dios. We have that heart, Si tenemos ese corazón, we're going to live a fruitful and happy life. vamos a vivir una vida fructífera, una vida de gozo. Mary suffered. María sufrió, She also received the blessing of knowing that she was in the will of God. pero también recibió la bendición de saber que estaba en la voluntad de Dios. She suffered the news of her being a carrier of the Son of God. Sufrió escuchar las noticias de lo que iba a suceder. When she became pregnant, Cuando llegó el embarazo, imagine the talk of the town. se imagina que The gossip. todos hablaban y murmuraban de ella. Imagine the indignity that Mary suffered. Imagínese la indignidad que esta muchacha sufrió. That this woman Esta mujer, had relations with somebody. dijeron, se acostó con alguien. Because who would believe that it was God who ¿Quién le iba a creer que Dios hizo eso? created a miracle in her heart, El in her body? milagro en su vientre. Who would believe that? ¿Quién le iba a creer? She believed it. Ella lo creyó. Joseph believed it. José lo creyó. A few others believed Y it. otros también But creyeron. most did not. Pero la mayoría no I guarantee you creyeron. they did Yo not. se lo garantizo que no. All her life, Toda la vida she suffered ella sufrió with this reputation. con esa reputación, Right? That was bad. una mala reputación. She kept it in her heart. Pero lo guardó en su corazón. She faced the will of God with courage. Enfrentó la voluntad de Dios con valor. She faced the will of God with strength. La enfrentó con fuerza And she pushed away the negative y aspect. apartó todos los aspectos negativos. And she welcomed the will of God. Y le dijo bienvenida a la voluntad del Señor. Mary was the right person. María era la persona correcta. She was the right person. La persona correcta. When Jesus came into the world, Cuando el Señor Jesús vino al mundo, He came at the right time. vino al tiempo The correcto. world needed Him. El mundo lo necesitaba. Israel needed Him. Israel lo necesitaba. Sinners needed Him. Los pecadores lo necesitábamos. He came to the right place. Vino al lugar correcto. He came to Israel. Llegó a Israel. But not just Israel, but in Galilee, No solo Israel y Galilea, small place called Nazareth. un lugarcito allá llamado Nazaret, Insignificant, insignificante, but it was the right place for pero God. era el lugar correcto He para came to Dios. the right person, Vino a la persona correcta, someone who would submit to the will of alguien God. que se iba a someter a la voluntad de Él. Mary is not God. María no es Dios. She doesn't hear our prayers. Ella no escucha nuestras She oraciones. was a woman of God, Fue una mujer de Dios, a vessel of God un vaso del Señor that He used. que Él usó. But we need not turn her into an idol. Pero no debemos nosotros volverla un We ídolo, need not ask her for grace ni pedirle de gracia, ni un favor, because she's not omnipotent porque ella no es Or omniscient. omnipotente, ni tampoco or omnisciente, omnipresent. ni omnipresente. She's a human, a person Una persona, una who's gone humana, on to her reward. que ahora ella va a ir a But a she su was the right recompensa. person in the right Pero time. fue la persona correcta en el tiempo correcto. Amen. God is looking for Marys, Dios busca así igual Marías, okay? Both men and women. en hombres y en mujeres. Someone who can receive the word of God in the Alguien heart. que reciba la palabra del Señor en su corazón, Someone who could submit to the will of God in que the heart. se pueda someter al Señor en su corazón, And someone that can walk in the will of God. y alguien que camina en with la strength and voluntad courage. de Dios con valor y con fuerza. Are you that person? ¿Eres tú esa persona, mi hermano? Are you like Mary? ¿Eres tú como María? I want to be like Mary. Yo quiero ser como María. I'm a man. Soy hombre, I don't want to be a woman, no que quiera ser mujer. but I do want to be like Mary. Quiero ser como ella. You understand what I'm ¿Me saying? entienden lo que les estoy diciendo? God is looking for Marys
Dios busca Marías. If you wandered in here today, you don't know Si the Lord, tú entraste aquí a este lugar y tú no you came to conoces the right place. al Señor, llegaste al lugar correcto. You came at the right time. Llegaste al tiempo correcto. You came to the right Y person. llegaste a la persona correcta. God is waiting for you. Dios te espera. He has a gift for you. Él tiene un don, un regalo para He ti. has a better life for you. Mejor vida para ti. Amen. Amen. If you moved away from the Lord, A los que también se han retirado del Señor, God wants to welcome you back. Dios quiere recibirte otra vez. Maybe you wandered in on Christmas. Tal vez llegaste aquí un día de Navidad. God has a present for you. Dios tiene ese regalo para ti. Amen. He wants to wipe your sins away. Quiere Él borrar tus pecados, He wants to change your heart. cambiar tu corazón He wants to put a desire of love in your y heart. poner el deseo de Él en ti, Because He loves you porque te ama, and you need Him. porque lo necesitas. I need Him. Yo lo necesito, I need Him. yo lo necesito. Amen. Póngase de pie, por favor.